Muy buenos días. Ya estamos iniciando la segunda sesión de literatura de cuarto grado y vamos a iniciar aquí con admitir los estudiantes como Nayel, Aarón, Juan David. Ya pues, entonces vamos a examinar. Muy bien, recuerden los micros apagados, Aarón. Le voy a decir a la directora que no viene ya. Aprovecha para que lo acerques a la directora. Ya te vi que Aarón, andas por ahí. ¿tienes el micro activo, Aarón? Entonces, no te olvides. Muy bien. Entonces avanzamos en la siguiente lámina. En el denominador formas binómicas de suma. Y tenemos la influencia griega dentro de la literatura latina. Un momentito, vamos. Por eso está resultado aquí. Si queremos aquí rápidamente. A ver quién estaba solicitando. Me pareció que estaban solicitando acceso. Muy bien. Marjorie. Ok, la influencia griega, pues los romanos conquistaron Grecia en el siglo II a.C. A su llegada a Grecia ya había alcanzado el punto más alto de su desarrollo cultural e iniciaba su decadencia. Los romanos, entusiasmados por la nueva cultura, superior a la suya, se empeñaron en copiar su arquitectura, su cultura, mitologías y sobre todo la literatura. Entonces, por eso es que había que hablar del contexto histórico, pues hay algo que hace que las personas puedan seguir una moda, que quieran seguir una corriente literaria o una corriente política, vamos a decirlo así, y es que aquí tenemos la respuesta. Y es que los romanos se entusiasmaron por todos estos nuevos cambios que se estaban dando. Wow, yo quiero copiar todos estos modelos. Es como que usted... vamos a ver quién más solicita. Es como que, wow, mira, la última moda de París, yo la quiero tener, yo la quiero hacer, yo la quiero copiar. Y entonces les copiaron todo, hasta la literatura. Por eso es que la literatura latina tuvo influencia griega. Entonces, copien esto en sus cuadernos, lo más importante de la lámina. Sin embargo, no le tengo para examinar la realidad. El número original es una potencia par. ¿Qué me dice con las potencias par? Fíjate que ahora sí podemos hacer la analogía. Ya con unas potencias bastante aceptables, ¿no? Este es en el caso de 7 y este es en el caso de 7. En el caso de 7 es impar y el último término es positivo. En el caso de 6, su último término es negativo. Estamos hablando que en el denominador tenemos formas binómicas de suma. Ahí tenemos ya los términos en su desarrollo. Y como tenemos la finalización de la cuestión A. Recuerda que al término de esta finalización tenemos que tener una conexión para digamos, el restablecimiento, no, la reconexión para la sesión. Espero hasta entonces. Muy bien, y avanzamos a la siguiente lámina. Y ahora tenemos que la literatura latina, como título principal, pues la literatura anterior a la conquista de Grecia era bastante rudimentaria. No existían aún los tres géneros literarios clásicos, la épica, la lírica y teatro. Las primeras manifestaciones literarias eran de carácter oral y estaban muchas veces enmarcadas en ceremonias religiosas. Así fueron surgiendo los géneros de la épica, la lírica, el teatro, la historiografía, la retórica y entre otras. Tras la adopción de la escritura y el desarrollo político de la ciudad de Roma,
A estas manifestaciones orales se empiezan a unir las letras griegas que penetran desde la Magna Grecia en el mundo de los romanos. Los romanos cultos de la primera época republicana se rodean de sabios griegos que les enseñaban también la tradición literaria griega. Entonces, eh, aquí podemos ver un antecedente de la literatura latina, pues era un poco ruda, vamos a decirlo así, rudimentaria, pues no cumplía con los tres géneros, no existían. A ver, pregunta, ¿por qué en esta época se enmarcaba mucho lo que era la literatura de carácter oral? ¿Por qué no había escrita? ¿Por qué la literatura, sus manifestaciones eran orales? A ver, ¿quién me responde? Y el estudiante agradecido porque continúas en nuestra sintonía. Hemos empezado esta página, pero vamos entonces a retirarla. Vamos a hacer su respectivo rótulo. Primero, indicarte que Aquí ya tenemos respuesta. Claro, al no dominar la escritura, vamos a hacer una breve sinopsis. Ese ha sido un gran problema en el nivel educativo. En los primeros indicios de la educación, pues había el problema de que no todos sabían leer ni tampoco escribir. Y es que si usted no sabe leer, pues no sabe escribir. No se puede explicar que sepas leer y no sepas escribir, porque para escribir tienes que conocer las letras. Entonces, era algo como muy escaso. Las personas que podían escribir conocían lo que era la escritura. Por eso es que en la mayoría de lo que es los antecedentes literarios de cada corriente, pues los grandes se encontraban en mercados populares, en parques, en plazas donde han sido conglomerados para recitar sus obras. A muchos les gustaba escucharlas y no era porque eran aburridas, porque eran muy entretenidas, pero no podían decir, mira, te vendo mi libro, porque aparte que no existía eso, tampoco la gente sabía leer y escribir. Muy buena tu respuesta, Juan David. Copien los extractos de esta lámina de lo más que puedan sobre los géneros que no existían aún, que son la épica, la lírica y el teatro. entonces, en primera instancia, nosotros esto, vamos a contar con dos rectas que son para en este caso las rectas para son rojas, si no las podemos, que identifican aquí el segundo y el otro. Entonces, esto es la condición. El segundo es paralela a el segundo. Y la vez que te ayuda a este símbolo,
Bien, entonces por acá seguimos en la siguiente lámina. Entonces tenemos aquí el siglo III y siglo II antes de Cristo, florecimiento del teatro. Pues el nacimiento de la literatura latina suele ubicarse en el 240 antes de Cristo. Y es que ese año los magistrados romanos encargaron al Livio Arónico o Anrónico, como pueda pronunciarse, pero más que todo es Anrónico, que tradujera y adaptara una comedia y tragedia griega para ofrecerles al público romano como un espectáculo más de los juegos públicos. El éxito de la función motivó a que las representaciones de este tipo se hicieran más habituales. Por otra parte, los romanos aportaron innovaciones al teatro, redujeron considerablemente el papel del coro e incrementaron la cantidad de personas dentro de lo que es la comedia griega, así como el gracioso, el avaro, el fanfarrón. Y bueno, entre los principales tenemos los comediógrafos latinos, pues destacan a Plauto y Terencio. Entonces, el teatro, pues aquí tenemos parte de los indicios de lo que es el inicio de lo que van a ser estas representaciones que se van a ver más habituales dentro de esta ópera, dentro de esta época, como es el teatro. Y en ellas también, como pueden ver, el teatro no es nada más que puro canto y tipo ópera. No, eso es otra cosa, esto es otro género. Pero sí hicieron un poquitico a un lado lo que es el coro y aumentaron más la cantidad de personajes dentro de las obras teatrales, pues ya era como para hacerlo un poquitico más amena, más chistosa, más entretenida. Entonces por acá extraigan lo que puedan de esta lámina en sus apuntes de lo que es el florecimiento del teatro. Muy bien, seguimos con la lámina. Y aquí tenemos a Plauto, y se acuerdan que lo mencionamos en la lámina anterior, y a Terencio, pues Plauto, pues fue un comediógrafo latino, y aquí podemos ver una ligera imagen de él. Si bien se le atribuyeron hasta 130 obras, ya Varrón en el siglo I, en su monografía de Comeudis, o Comoedis, Plautinis redujo su número a los 21 que se tiene por auténtica, separando de este grupo otras que se debían a sus imitadores como Cecilio y otros ingenios. Entonces, este chico que ustedes ven acá, con su atuendo, nos hace recordar a los gran sabios de la filosofía, pues era el comediógrafo latino. Entonces, tomen el apunte de este personaje en común. ¿Cuántas obras se les atribuyeron? 130. Copien esto en sus apuntes.
En la parte de abajo. Bien, Juan David, la respuesta es que de este personaje, aunque Plauto es el más popular de los autores de las comedias, pues su vida fue proporcionada por Varrón. O sea, Varrón era un erudito del siglo I antes de Cristo. Recuerden que esta época se hace auge con la filosofía también. Y entre otros datos curiosos que estás mencionando ya de Varrón, pues también dedicó a Plauto 2 obras completas, y es la que estamos mencionando acá. La de Comoedis Plautinis. Entonces, si bien se le atribuyeron hasta 130 obras, pues ya Varrón en el siglo I, en su monografía de Comedius, no es que se le consideró a Varrón, sino que ya Varrón en el siglo I, en su monografía de Comedius, le hace como una especie de dedicatoria. Entonces, de esta manera, hay una conexión, vamos a decirlo así, por la época filosófica. Recuerden que en estos momentos ustedes pueden, no sé si en qué parte han llegado de filosofía, que por eso es una de las cosas que me gusta dar filosofía, no comenzando con lógica, sino con filosofía, es que se pueden ver estos ambientes de, estos aires, pues, de no netamente de literatura, pero sí como un intro a ello. Entonces, la literatura latina va a estar con ciertas fusiones filosóficas a su vez, con ese estilo, es la época, pues vamos a decirlo así, es la época. Entonces, dentro de las comedias que Varrón atribuyó a Plauto en verso, según la colometría antigua, pues de esta forma Plauto se eleva a la altura de Terencio también. Y por acá vamos a ver si tenemos aquí a Terencio. Ok, tenemos aquí a Terencio, pues señala aquí que fue un autor de comedias durante la República Romana. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque vamos a hacer una mención aquí. Él escribió alrededor de 130 obras, al igual que Plauto, y actualmente solamente disponemos de los textos de 21 de ellas. Por aquí podemos observar a Terencio, parte de ella. Vamos a continuar con la lámina. Apunten a Terencio con sus 130 obras que redactó. Y que ellos son, vamos a decirlo así, dos de los representantes que se puede hacer mención. O sea, ¿a qué vamos a llamar derecha e izquierda? Época de Augusto, la edad de oro de la poesía. Y es que, a diferencia de la poesía griega compuesta para ser recitada, la poesía romana fue creada para ser leída y difundida a través de un manuscrito. Y las formas de poesía que se cultivaron fueron la épica y la lírica. Entonces, copien esto en sus cuadernos.
Y como dato curioso, pues en esta época de la literatura latina, como estuvimos observando a Plauto y a Terencio, pues habían personas que ya tenían conocimiento, que eran eruditos. Estábamos en lo que es el auge también de la época filosofal, pues habían personas que eran muy estudiadas y conocían ya lo que era los indicios del teatro, los indicios de la literatura en otras corrientes, y es por ello que una de las cosas que se le criticó a este al personaje, ya se me olvidó el nombre, a Plauto, es que de las 130 comedias que él había señalado que era de su autoría, pues el crítico Barrón pues dijo que no todas eran auténticas, que solamente 21 de esas 30 eran auténticas. Es decir, como que se hubiese habido como un cierto plagio, como que ideas de otro transformadas, así como cuando usted copia y pega y cambia algunas palabras, pues no es auténtico tuyo. Lo copiaste, lo pegaste y lo que cambiaste fueron 4 palabras. Entonces, a diferencia de Terencio, pues Terencio no tuvo esa crítica, pues sus 130 obras fueron 130 obras originales. Y dentro de la época de Augusto, que es la edad de oro de la poesía, donde vamos a esforzarnos mucho por pulir la épica, la lírica, porque sean perfectas, sean como lo más estético, y esta era una de las características que tenía la literatura latina, la épica y la lírica. Por su parte, los poetas latinos, y entre los más líricos y más destacados se encuentra Catulo, que es el primer gran poeta lírico que escribió en latín con base en modelos griegos. Tenemos a Publio Virgilio Marón, quien escribió 3 obras, las bucólicas, también llamadas églogas, la Eneida y las Geórgicas o las Geórgicas. Y tenemos a Quinto Horacio Flaco, pues su mayor mérito fue transformar en poesía una gran variedad de temas, incluso los más sencillos. Entonces tenemos aquí los poetas latinos. ¿Quiénes son? Cátulo. Tenemos Publio Virgilio, muy bien conocido como Virgilio y muy bien conocido como Horacio. Entonces, copien esto dentro de sus láminas, pues recuerden que fue el momento de pulir mucho lo que fue la poesía y lo que es por acá la tenemos, la épica y la lírica. Dentro de ellas, pues, incursionaron también estos grandes poetas como Virgilio, Cátulo y Horacio. Copien esto en sus láminas. Bien, y por acá seguimos con la siguiente lámina. Aquí tenemos los 3 bustos de las personas que estábamos ahorita mencionando. Y la prosa, pues las primeras manifestaciones de la prosa romana
se encuentra en la oratoria, la filosofía y la historia. Y es que los prosistas latinos más destacados son Cicerón, Séneca, Plinio el Viejo, Petronio, Apuleyo y Suetonio. Y los más famosos, pues, son Cicerón y Séneca. Entonces copia esto en tu lámina, que en la prosa los más destacados, más que todo copia los representantes más destacados de la prosa. Y estamos a 10 minutos de terminar esta sesión de clase para reencontrarnos a las 10:40 en filosofía. Ahora bien, copien los personajes. Hoy no voy a asignar actividad domiciliaria, puesto que la presentación de lo que es la literatura latina no la vamos a poder culminar hoy. La culminaremos en la siguiente clase, el día miércoles. Entonces, en la prosa, ¿quiénes destacaron? Cicerón, Séneca, Plinio el Viejo, Petronio, Apuleyo y Suetonio. Si nos vamos a nuestro libro de la institución, en la página número 20, podemos observar un poquito más el contexto sociocultural. Pues los romanos escapan a la influencia griega y mucho de su progreso, y es que en el orden cultural tienen su base en la portentosa creatividad griega, y se sintieron cómodos con estas influencias, pero no llegaron a la limitación mecánica. Y contaron además con un instrumento muy eficaz para sus fines de expansión política, el latín, como idioma de uso general, y no en esta lengua, sino que también sirvió durante más de 1000 años para irradiar cultura también, pues fue un medio vital de comunicación entre la mayor parte de los pueblos del occidente. Y dentro de estas características que podemos mencionar de la cultura romana, pues había una perfección formal, una sujeción a normas precisas, un predominio del intelecto, los sentimientos, una continencia del yo personal y una búsqueda de la belleza y la verdad. Eran como perfectos, claro, muchachos, esta es la cuna del saber. Es algo así como que, ¿qué puedes esperar tú de una persona que venga de un país potencia? Que tenga conocimientos superiores al que tú tienes. No es que te sientas inferior, sino que, wow, vamos a comparar un estudiante de la Universidad Harvard con un estudiante de la universidad aquí de Latinoamérica. ¿Verdad que hay un cambio? Y también hay un peso en el título. Y no es que yo estoy discriminando el de Latinoamérica, sino que estamos hablando de que cuando hacemos mención a que diga Juan David, yo trabajo en la NASA, que podemos decir, wow, Juan David trabaja en la NASA. Eso es algo como que no se puede comparar con un trabajo que no esté relacionado con eso, pues tiene mucho conocimiento y tienes que ser, y es una persona que tiene que ser cuidadosa, que tiene que tener ciertas pautas para pertenecer o requisitos para pertenecer a esta organización. Entonces, dentro de lo que es las características de esta literatura latina, pues había mucha perfección. Y no sé si ustedes conocerán personas que son así. No, es que eso no me gusta, como quedó, tiene que quedar perfecto. Pero es que no se ve, no, usted no lo ve, los otros no lo ven, pero yo lo veo. Entonces había esa búsqueda de la perfección, lo impecable, lo pulcro, lo estilista, lo delicado. Eso eran características de la literatura latina. A la izquierda, externo, ya no se hacen en el dominio, se hacen por el... Pues también tuvo rasgos propios y diferenciados. Y con respecto a las letras griegas, pues los utilitarios primaban, ellos utilizaban lo bello dentro de estas letras. Y también les sirvió mucho lo que era el apego a esto, pues a través de ellos pudieron generar los siguientes, vamos a decirlo, valgando la redundancia, los géneros didácticos. Surgió la oratoria,
¿Y qué te hace pensar de la oratoria? Pues en los filósofos, no sé si han visto en filosofía que los filósofos eran quienes enseñaban a los jóvenes oratoria, porque esto les ayudaba para poder dirigir un gobierno, les ayudaba para dirigirse delante de la sociedad y ser postulante a grandes poderes dentro de un, vamos a decirlo, de un país. Era un requisito. Y aquí podemos ver que esto también perteneció a un género didáctico, la oratoria. Y los principales periodos de la literatura latina, pues vimos el florecimiento del teatro, lo vimos en las láminas anteriores. Un momentico por acá. Estuvimos también hablando de... Un momentico, vamos a arreglar aquí. Ok. Estuvimos hablando de lo que es la época de Augusto, la edad de oro de la poesía latina, y quedamos con varios representantes dentro de ella. Por su parte, vamos a ver si puedo avanzar en la siguiente lámina. Un momentico, a ver si Zoom me lo permite. Hablando de los representantes de la prosa, que mencionamos a Cicerón. Claro que sí los mencionamos, aquí está Cicerón. Pues Cicerón, este fue un personaje que, mira las características de este personaje, por eso que esta literatura latina fue muy interesante porque estuvo dentro del auge filosófico. Pues fue un jurista político, filósofo, escritor y orador romano, y es considerado uno de los más grandes retóricos y estilistas de la prosa en latín de la República Romana. Como dice estilista, este hombre tenía un perfeccionamiento dentro de sus escritos, eran delicados. Y también fue reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana. Y es el responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín. O sea, lo que les quiero llevar a ver, la literatura latina tuvo ingredientes adicionales, vamos a decirlo así, como si fuéramos a hacer un pastel. Vamos a hacer un pastel. Yo quiero que sea un pastel fuera de lo común. No, que de vainilla, de chocolate, no, yo quiero un pastel que no sea igual al de Marjorie, al de Samantha, al de Nayela, al de Juan David, al de Aarón. Yo quiero uno que sea que cuando la gente lo pruebe diga, nunca en mi vida había probado un pastel de esta calidad con este sabor. Entonces, la literatura latina tuvo ese ingrediente que le dio la perfección, la hizo fuera de lo común a las demás literaturas. Entonces, hasta aquí quedamos con la clase y la continuamos el día miércoles, porque el día miércoles nos tocará hablar de Séneca, de Plinio el Viejo y los demás personajes que están pendientes dentro de la prosa. Puedes observarlo aquí. Y tenemos que hacer mención a la Eneida, pues la Eneida es una de las obras más representativas de lo que es esta literatura latina. Entonces ya pueden desconectarse, muchachos, y nos vemos a las 10:40 en filosofía. Y me encantó la participación de todos. Así que nos vemos en filosofía y lógica a las 10:40. Recuerden entrar a tiempo. Así que pueden ya desconectarse.
Bien, y ya a escasos minutos de la desconexión, pues indicamos que para el día miércoles estaremos finiquitando el tema de la literatura latina. Tuvimos la participación de los estudiantes de una manera exitosa y ya a escasos minutos de la plataforma Zoom sacarnos, pues nos estamos viendo el día miércoles en la sesión de las 10:40 de la mañana. Así que cuídense, cuídense, cuídense y nos vemos el día miércoles. Así que procedemos a la desconexión que Zoom nos va a realizar.